Tal lo prometido, estamos de vuelta ahora con las noticias de las 16:30 de TN 23 Noticias y con mucho gusto presento a ustedes los titulares de esta emisión. Más del 50% de roya afecta Parque Cafetalero. Anacafé solicita Finanzas traslade los 385 millones de quetzales que les adeuda. Médicos del Hospital Roosevelt mantendrán cerrada consulta externa pese a circular enviada por el ministro de Salud. Congreso de la República aprueba de urgencia nacional presupuesto anual de 80 millones de quetzales para bomberos voluntarios. Piloto de la Ruta 203 es asesinado en cercanías de la Universidad de San Carlos. En internacionales, Rusia y Francia buscan crear una nueva coalición para combatir al Estado Islámico. Bueno, ya conocimos lo que son los titulares, vamos a conocer a continuación la noticia. Y es que debido a que la roya continúa afectando el Parque Cafetalero, la Asociación Nacional del Café ha solicitado a la cartera de Finanzas le haga efectivo los más de 380 millones de quetzales que les adeudan. La Asociación Nacional del Café, Anacafé, registra un incremento de más del 50% de roya en las 135.000 hectáreas que componen el Parque Cafetalero Nacional. El cambio climático aceleró la expansión del hongo, lo cual preocupa a 500.000 de personas que subsisten directa o indirectamente de la producción del grano. Tenemos una incidencia de roya arriba del 51%. Estamos haciendo un análisis y un acercamiento con todos los caficultores para informar de esta incidencia de roya debido al tema clima, ¿verdad? El fenómeno del Niño. Hemos visto un rebrote importante, pero también hemos trabajado en los últimos 2 años en planes para trabajar proactivamente frente a la enfermedad de roya. Pues mire, si hay problemas en la caficultura, hay problemas en el empleo. Esperamos que el 500.000 de empleos directos que genera la caficultura y los empleos indirectos se mantengan y se incrementen en lugar de disminuirse. Alvarado comenta que es necesario continuar con programas de renovación de las plantaciones. Por ello, es urgente que Finanzas traslade 385 millones de quetzales que adeuda al fideicomiso del café. Para ser exactos, son 385 millones de quetzales los que se adeudan todavía al fideicomiso y que deben de aportarse, ojalá lo antes posible. Estamos haciendo como asociación todo lo que está en nuestras manos para fortalecer, iniciativas para fortalecer el fideicomiso. Y esperamos y hacemos un llamado a las autoridades para que los fondos sean realocados lo antes posible al fideicomiso del café. Para la producción 2015-2016 se prevé un nivel de exportación de 4.1 millones de sacos del grano. Sin embargo, esa cifra podría reducirse. Pérdidas en más de 157 hectáreas en cultivos de maíz, frijol y hortalizas es el resultado de las lluvias que azotaron el territorio nacional en las últimas semanas. Bueno, esto según el Ministerio de Agricultura. Las lluvias de los últimos días generaron pérdidas en 157 hectáreas de cultivo de maíz, frijol y hortalizas. Ante ello, se brinda asistencia técnica y apoyo a las 927 familias que se vieron afectadas principalmente en Alta Verapaz. Tenemos reportes nosotros básicamente en Alta Verapaz. En Alta Verapaz, a través de nuestro sistema de monitoreo de extensión rural, 927 familias afectadas en 21 comunidades. La extensión con reporte de daños fueron 204 hectáreas y la extensión con pérdida total de 153 hectáreas. Los cultivos dañados principalmente fue maíz, frijol, ajonjolí y hortalizas, y la naturaleza del cultivo fue con productores de subsistencia, ¿verdad? Y vamos a continuar la evaluación en campo y con esta gente ya la estamos capacitando y le estamos dando asistencia técnica para ver cómo controlar en los lugares donde quedaron anegados, cómo drenar estos suelos. Por aparte, el Ministerio de Agricultura se mantiene en alerta por la entrada de la época fría, la cual afectará a las zonas productivas de Occidente. Bueno, en los cultivos que más se ven afectados son las hortalizas principalmente porque son las que se cultivan en la región del altiplano occidental y específicamente también que se aboquen a las municipalidades o a las oficinas del Sistema Nacional
de Extensión Rural, que tenemos 3 técnicos por municipio, donde ellos van a tener las recomendaciones pertinentes que darles. La reducción de 1 millón de quetzales a la Procuraduría General de la Nación, PGN, preocupa, ya que se necesitan más de 15 millones para mejorar los programas de apoyo a la niñez. Autoridades de PGN mostraron su preocupación ante la reducción de 1 millón de quetzales para el 2016 que se establece en el dictamen de la Comisión de Finanzas del Congreso. Actualmente el techo de gasto de la entidad alcanza los 65 millones, sin embargo, necesita un aumento de 15 millones para mejorar los programas de apoyo a la niñez. Nosotros requeriríamos por lo menos unos 10 o 15 millones más. ¿Y actualmente cuál era el presupuesto? 65 millones, pero recuérdense que de los 65 millones tuvimos todos los meses, nos fueron quitando del presupuesto, entonces no recibimos los 65 millones. Yo les podría decir que recibimos quizá unos 40 millones. Hemos pasado una crisis también en la Procuraduría con mucha austeridad. Al respecto, representantes de UNICEF dicen que esta situación pone en riesgo la protección de los infantes. Sí, claro, muy preocupante. Ya hemos visto cierre de varios hogares, etcétera. La SVET que no puede seguir con el presupuesto que tiene ahora, y esto significa más niños desprotegidos, y tenemos que actuar para evitar más reducciones. PGN espera que los parlamentarios avalen la solicitud de incremento presupuestario. Reporta Josué Peñate y Daniel Collín. Y ahora continuamos. Un ataque armado que se registró en las cercanías de la Universidad de San Carlos dejó al piloto de la Ruta 203 fallecido. Un ataque armado se registró en las afueras del ingreso principal del campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala, dejando como saldo al piloto de una unidad de transporte de la Ruta 203 fallecido. Sobre la 11 Avenida y 30 Calle de la zona 12 capitalina, específicamente en la salida del campus de la Universidad de San Carlos, se registra un ataque armado en contra de un piloto de bus urbano de la Ruta 203. Bomberos voluntarios de la 10ª compañía se movilizaron al lugar, donde al ingresar a este transporte localizaron a esta persona con múltiples impactos de bala. Al evaluar signos vitales confirmaron que había fallecido a consecuencia de la gravedad de las heridas. Esta persona fue identificada minutos más tarde como Samuel Esaú Román, de 32 años. Testigos indicaron que sujetos desconocidos que se conducían en una motocicleta se detuvieron a un costado del autobús. Sin mediar palabra, uno de ellos disparó contra el piloto. Según algunos transportistas, la noche de miércoles recibieron llamadas por parte de grupos de extorsionistas, amenazándolos para que no laboraran este jueves. Se presume que el ataque fue una represalia por el plan de seguridad de impacto que la PNC implementa en Zona 6, donde se encuentra el extremo de buses de la Ruta 203. Para TN23, con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández. En otro ataque armado que se registró en la zona 4 de Capitalina, un taxista falleció. La emergencia también fue cubierta por los bomberos del Casco Negro. Un ataque armado se registró en horas de la madrugada en la 7ª Avenida y Vía 4 de la zona 4 de la ciudad capital, dejando como saldo a una persona de sexo masculino fallecido sobre la vía pública. Bomberos voluntarios de Estación Central fueron movilizados hacia la 7ª Avenida y Vía 4 de la zona 4 capitalina, donde localizaron a una persona de sexo masculino, la cual presentaba 3 impactos de bala en el tórax. Al evaluar signos vitales de esta persona, confirmaron que la misma había fallecido a consecuencia de la gravedad de las heridas. Posteriormente, esta persona fue identificada como Ángel Mauricio Miranda, de 52 años. También algunos familiares comentaron que esta persona se dedicaba a trabajar como taxista. ¿Él tenía amenazas? Pues que yo supiera, ¿no? ¿Cuántos hijos tienen ustedes en común? No tenemos hijos, nosotros no tenemos hijos. Él tiene 2 hijos, pero nosotros no tenemos hijos. Una persona por teléfono público me llamó de que lo habían matado, a las 5 de la mañana me llamó, que iba para su trabajo, me dijo, y que aquí estaba tirado él. Tenemos entendido que él desde anoche había salido desde su casa, le comentó hacia dónde se dirigía. No, me dijo que tenía que hacer algo, un mandado, una diligencia, y
Sin embargo, el momento en el que ocurre este ataque armado, la persona caminaba sobre la vía pública cuando sujetos desconocidos se acercan y sin mediar palabra le disparan en repetidas ocasiones. Un deslizamiento de tierra que se registró en un predio ubicado en Colonia Covías, zona 5, dejó cuantiosas pérdidas materiales. A decir de los trabajadores, en horas de la madrugada se escucharon los retumbos. En horas de la madrugada, un deslizamiento de tierra se registró en un predio ubicado en la 27 calle Final, Colonia Covías, zona 5 capitalina. Como saldo del derrumbe, únicamente se contabilizaron pérdidas materiales. 3 camiones de volteo, un furgón y una retroexcavadora cayeron al vacío tras el deslizamiento que se presume se originó por una ruptura en la tubería que pasa bajo el predio y desemboca en un río de aguas negras. Según indicaron algunos trabajadores del lugar, desde la medianoche se escucharon retumbos en el área afectada. Aproximadamente a las 4:30 de la mañana ocurrió el incidente. Para TN23, con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández. Vamos ahora a la recta final de las noticias de esta tarde y la discusión de un plan nacional de seguridad y justicia que combata la corrupción ha sido propuesto por el sector empresarial a los 3 poderes del Estado, con el cual se obtendría también una mejora de la calidad de gasto. CACIF propone a diversos sectores y a los 3 poderes del Estado la discusión de un plan nacional de seguridad y justicia que combata la corrupción. Empresarios dicen que es necesario retomar la propuesta del comisionado de CICIG, Iván Velázquez, convocando a un diálogo nacional sin incurrir en la creación de nuevos impuestos. Lo que estamos proponiendo es integral y, lógicamente, no escapa a esta integralidad la consecución de recursos para todo el sistema de justicia en el país. En CACIF tenemos una teoría que seguramente puede sustentarse con facilidad, que aproximadamente del 30 al 40% del gasto público se va en corrupción, plazas inexistentes e ineficiencias. Entonces, cuéntenme, de un presupuesto de 70.000 millones de quetzales, tiramos a la basura 20.000 millones de quetzales. La cúpula empresarial establece que los recursos del plan se obtendrían de la mejora de la calidad del gasto, sistema aduanero, entre otros. Dirigir gastos que son superfluos, innecesarios y que solo promueven la corrupción a temas de seguridad y justicia, ahí tienen los recursos. O sea que de inmediato podría haber resultados. Por ejemplo, si pone orden en aduanas, ahí podrían tener muchísimos más recursos. Si comienzan a tener procesos transparentes en los ministerios y dependencias del Estado de Guatemala, seguramente podríamos obtener otros tantos millones de quetzales que pueden redireccionarse. La próxima semana, miembros de CACIF se reunirán con representantes de CICIG y MP para dar a conocer la propuesta. La misma se expondrá al presidente electo, Jimmy Morales. Reporta Josué Peñate y Daniel Collín. Este mediodía, el Congreso de la República aprobó de urgencia nacional el presupuesto anual de los bomberos voluntarios por un monto de 80 millones de quetzales. Vamos a hacer un enlace al lugar en donde se encuentra nuestro reportero Juan Pablo Garrido, quien presenta su reporte. Buenas tardes, Juan Pablo. Gracias, don Carlos. Efectivamente, queremos informar, esta tarde el Congreso de la República aprobó con 93 votos el decreto 12-2015, con lo cual se autoriza la ampliación presupuestaria por 30 millones de quetzales destinados al benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Recordemos que esta institución de socorro tenía un presupuesto asignado de 50 millones y con el decreto el cual aprobó este día los de quetzales, los cuales serán utilizados como parte de su presupuesto para el próximo año. También puedo indicar que Marco Antonio Ramos Gálvez, segundo comandante de bomberos voluntarios, indicó que el aumento en el presupuesto estará destinado para la contratación de personal permanente, ya que en la actualidad solo cuentan con 560 rescatistas. El resto de bomberos trabajan de manera ad honorem. También puedo indicar
que como parte de la agenda en el Congreso de la República se aprobó el decreto 13-2015, con lo cual se exonera el pago de impuestos del valor agregado a las importaciones que realicen los clubes rotarios. Es la información que tengo por el momento, don Carlos. Regreso al set principal. Muchísimas gracias, Juan Pablo Garrido. Y en pocos minutos usted quedó bien informado. Gracias, muchas gracias por su atención. Pero recuérdese, tenemos una cita hoy a las 9:30 de la noche en TN 23 en el mundo. Hasta entonces.